En la antigüedad, entre las arenas doradas de Egipto, se desarrollaba una historia de coraje, sacrificio y redención. Era una época de opresión y esclavitud para el pueblo de Israel, que sufría bajo el implacable yugo del faraón egipcio. Pero en los bastidores de esta trama de tiranía, surgía un héroe improbable, destinado a desafiar al poderoso faraón y conducir a su pueblo hacia la libertad. Su nombre era Moisés, un hombre cuya vida estaba entrelazada con los destinos de dos naciones. Desde el momento de su nacimiento, Moisés estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Hijo de una familia hebrea, fue lanzado al río Nilo en un acto desesperado de amor maternal, solo para ser rescatado de las turbulentas aguas por la mano providencial de una princesa egipcia. Criado en los lujosos palacios de Egipto, Moisés creció como un príncipe entre los privilegiados, pero su corazón nunca se separó de las humildes raíces de su pueblo. Cuando se enteró de las injusticias y el sufrimiento de los israelitas, algo dentro de él se encendió, una llama de justicia y compasión que lo impulsaría hacia el destino que lo aguardaba. Y así, en este escenario de opresión y desesperanza, Moisés fue llamado por Dios a una misión extraordinaria. Un encuentro divino en forma de una zarza ardiente le reveló su vocación y propósito: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Con coraje y determinación, Moisés aceptó el desafío, sabiendo que su camino estaría marcado por pruebas, milagros, y sobre todo, por la constante presencia del Dios que lo llamó. Esta es la historia de Moisés, el profeta llamado a liberar al pueblo del Señor, una saga de fe, perseverancia y redención que resuena a través de los siglos, inspirando a todos aquellos que buscan la justicia y la liberación. En el corazón de Egipto, en una era marcada por la opresión de los israelitas, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Moisés, hijo de Joquebede y Aarón, vino al mundo en medio de las sombras de la esclavitud, un niño destinado a desafiar a reyes y liberar a un pueblo. Su madre, Joquebede, al darse cuenta del peligro inminente, lo cuidó maternalmente durante 3 valiosos meses. Pero lo inevitable llegó, y ante la inminente amenaza, tomó una decisión valiente y desesperada. En un acto de fe, lo colocó en una cesta de juncos y lo lanzó a las aguas del Nilo, confiando en la providencia divina para proteger a su hijo. Mientras la cesta flotaba río abajo, los ojos atentos de la hija del faraón lo avistaron. Su corazón fue tocado por la presencia del niño, y, movida por la compasión, decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, Moisés fue acogido en los suntuosos palacios reales de Egipto, un lugar donde la opulencia contrastaba con la miseria de su pueblo. Criado entre los privilegiados, Moisés aprendió las costumbres y tradiciones de los egipcios, pero también llevaba consigo la herencia de su pueblo. A pesar de vivir a la sombra de la realeza, su corazón estaba ligado a aquellos que sufrían en las orillas del Nilo, alimentando un fuego interior que lo impulsaría hacia el destino que lo aguardaba. Así, el nacimiento de Moisés no solo marcó el inicio de una vida extraordinaria, sino también el surgimiento de una esperanza perdida desde hace mucho tiempo para los israelitas. Porque en medio de la oscuridad de la opresión, una luz brillaba, anunciando la llegada de un líder destinado a guiar a su pueblo hacia la libertad. Y esa luz se llamaba Moisés. La valentía de Joquebede al esconder a Moisés es un testimonio del amor maternal inquebrantable y la determinación de proteger a su hijo a cualquier costo. En un mundo donde la vida de los recién nacidos israelitas estaba amenazada por la cruel orden del faraón de arrojar a todos los niños al río Nilo, Joquebede arriesgó su propia vida para darle una oportunidad a la supervivencia de Moisés. Ella no pudo simplemente aceptar el sombrío destino que esperaba a su hijo, en cambio, eligió desafiar las probabilidades y confiar en la providencia divina para protegerlo. La providencia divina es evidente en el camino que siguió la cesta de Moisés por el río Nilo. A pesar de los peligros que enfrentaban las turbulentas aguas, la cesta no solo flotaba, sino que fue dirigida al lugar donde la hija del faraón estaba bañándose. Esto no fue un accidente del destino, sino más bien un acto divino de orientación, mostrando que Dios estaba en control incluso en los momentos más desesperados. La adopción por parte de una princesa egipcia no fue solo un acontecimiento fortuito, sino parte de un plan mayor. Al ser acogido en los palacios reales, Moisés fue puesto en una posición privilegiada, donde tuvo acceso a educación, recursos e influencias que moldearían su carácter y habilidades de liderazgo. Se expuso al conocimiento y la cultura de Egipto, adquiriendo una comprensión única de las políticas, estrategias y sistemas que gobernaban la sociedad egipcia.
Después de huir de Egipto, Moisés encontró refugio en Madián, una tierra lejana donde esperaba escapar de su turbulento pasado. Allí, entre los rebaños de su suegro, encontró un sentido de paz y propósito, dedicándose al simple trabajo de pastorear ovejas. Pero incluso en medio de la tranquilidad del desierto, Moisés no pudo escapar de su destino. Fue en uno de esos días comunes, mientras conducía el rebaño por las vastas tierras de Madián, que Moisés tuvo su encuentro trascendental con Dios. Una zarza ardiente, vibrante con el fuego divino, ardía en el desierto, pero no era consumida por las llamas. Perplejo e intrigado, Moisés se acercó, y allí, en la presencia sagrada, escuchó la voz que resonaba desde el fuego. Moisés, Moisés, llamó la voz, penetrando su alma con una autoridad indiscutible. Y Moisés respondió, humilde y reverente, listo para escuchar el mensaje que Dios tenía para él. Fue en ese momento, frente a la zarza ardiente, que Moisés recibió su comisión divina, un llamado que lo desafiaría a regresar al lugar de su dolor y confrontar su pasado. Dios reveló a Moisés su identidad como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y declaró su intención de liberar a los israelitas de la opresión en Egipto. Moisés, inicialmente reacio y temeroso debido a sus propias limitaciones y fallas, resistió al llamado, cuestionando su propia capacidad para liderar una misión tan monumental. Pero Dios, con su infinita misericordia y poder, no abandonó a Moisés. Prometió estar con él, capacitándolo con señales y maravillas, y le aseguró que no estaría solo en este viaje. Así, con un corazón lleno de temor y determinación, Moisés aceptó el llamado divino y se comprometió a regresar a Egipto para liderar a su pueblo hacia la libertad. Cuando Moisés confrontó al faraón, exigiendo la liberación del pueblo de Israel, se encontró en medio de una batalla espiritual y política de proporciones épicas. El faraón, endurecido en su corazón, resistió la demanda de Moisés, negándose tercamente a dejar partir a los israelitas. Pero Dios no permanecería en silencio frente a la injusticia y la opresión. Así, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior, para demostrar su poder soberano sobre los dioses egipcios y forzar la liberación del pueblo de Israel. Estas plagas no solo fueron juicios sobre Egipto, sino también una prueba de la autoridad divina de Dios sobre toda la creación. Las plagas comenzaron con el agua convirtiéndose en sangre, una afrenta a los dioses del río Nilo. Luego vinieron una invasión de ranas, una plaga de piojos y una invasión de moscas. La peste afectó al ganado, las llagas afligieron a los egipcios y el granizo devastó las cosechas. El país fue cubierto de oscuridad. Finalmente, una plaga terrible cayó sobre los primogénitos, ceñida la vida de todos los primogénitos egipcios, desde los más nobles hasta los más humildes. Cada plaga fue una demostración del poder y la justicia divina, un recordatorio al faraón de que no podía resistir al Dios Todopoderoso. Sin embargo, incluso ante la devastación y el sufrimiento, el faraón continuó endureciendo su corazón, negándose a ceder a la voluntad de Dios. Pero la 10ª plaga fue la más devastadora de todas. En esa fatídica noche, la muerte recorrió la tierra de Egipto, segando la vida de todos los primogénitos, desde los más nobles hasta los esclavos, desde los animales hasta los seres humanos. Y fue en ese momento de horror y desesperación que el faraón finalmente cedió, ordenando que los israelitas partieran de la tierra de Egipto. Así, las plagas de Egipto no solo marcaron el fin de la opresión de los israelitas, sino que también fueron un poderoso testimonio del poder redentor de Dios y de su fidelidad para cumplir sus promesas. Y, con la liberación del pueblo de Israel, una nueva era de esperanza y libertad comenzó a florecer. La travesía del Mar Rojo fue uno de los momentos más milagrosos y emblemáticos en la historia del pueblo de Israel, marcando no solo el fin de su esclavitud en Egipto, sino también una demostración extraordinaria del poder y la providencia divina. Después de la liberación del pueblo de Israel, el faraón cambió de opinión una vez más y decidió perseguir a los israelitas con su ejército. Con los egipcios acercándose rápidamente, Moisés y su pueblo se vieron atrapados entre el ejército enemigo y el Mar Rojo ante ellos. Frente a esta situación desesperada, clamaron a Dios por ayuda. Y entonces, en un momento de pura maravilla, Dios intervino. Abrió un camino a través del Mar Rojo, separando las aguas y creando una senda seca en medio de las profundas aguas. Con el corazón lleno de asombro y esperanza, los israelitas avanzaron valientemente por el lecho del mar, protegidos por la poderosa mano de Dios.
Mientras tanto, el ejército egipcio se apresuraba tras ellos, ansioso por recuperar a los esclavos que habían perdido. Pero cuando intentaron seguir a los israelitas a través del camino abierto en el mar, las aguas regresaron con fuerza, devorando a los soldados y carros egipcios en un poderoso acto de juicio divino. Así, el Mar Rojo se convirtió en el escenario de una liberación milagrosa y una victoria sobrenatural para el pueblo de Israel. Este evento no solo confirmó la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas, sino que también selló la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Egipto y marcó el comienzo de una nueva vida en libertad. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas continuaron su viaje hacia la tierra prometida, guiados por la mano protectora de Dios. A lo largo de su travesía por el desierto, enfrentaron numerosos desafíos y pruebas, pero en cada paso del camino, Dios estuvo con ellos, proveyendo maná del cielo, agua de la roca y protección contra sus enemigos. A pesar de las dificultades y la incredulidad ocasional del pueblo, Moisés perseveró como líder, confiando en la promesa de Dios de llevarlos a una tierra de bendición y abundancia. Finalmente, después de 40 años de travesía por el desierto, los israelitas llegaron a las fronteras de la tierra prometida, preparados para reclamar la herencia que Dios les había prometido. La historia de Moisés y la liberación del pueblo de Israel son un testimonio perdurable del poder redentor de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. A través de la fe, la perseverancia y la obediencia de Moisés, el pueblo de Israel experimentó la libertad y la providencia divina en medio de las pruebas y tribulaciones. Hasta el día de hoy, la historia de Moisés y la liberación del pueblo de Israel continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y es capaz de obrar milagros para aquellos que confían en Él. Es una historia de esperanza, coraje y redención que resuena a través de los siglos, recordándonos que, con Dios a nuestro lado, ningún desafío es insuperable y ninguna cadena es demasiado fuerte para romperse.